Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí con unos problemas técnicos, pero ya estamos otra vez con ustedes. Bienvenidos al consejo bíblico para el día de hoy. Hermanos, sin duda, hasta el día de hoy, las noticias en el mundo hablan de una crisis mundial humanitaria. Predicen, hermanos, que puede llegar a pronto algo parecido a lo que llegó en el 1929, hermanos, a lo que le llamamos o le llamaron en ese tiempo la Gran Depresión. Hoy en día, hermanos, se están actualizando las cifras de infectados por esta pandemia en el mundo y cuentan, hermano, y dicen que aproximadamente 210 o 16 millones son infectados o han sido infectados hasta el día de hoy. Y 4.5 millones han muerto por esta causa. El daño psicológico aún no está cuantificado, hermanos. El daño psicológico, que es muy terrible, aún no está cuantificado en el mundo. Las pérdidas son incalculables, hermanos. ¿Cuáles son esos daños psicológicos que estamos viendo en el día de hoy? Bueno, tal aumento, hermanos, en las cifras de depresión, tal aumento en las cifras de ansiedad, hermanos, tal aumento en las cifras de soledad. Esta última, dicen, hermanos, los escritores sobre la soledad, que es un regalo envuelto en dolor y frío, y eso es muy cierto. Pero ¿qué me pueden decir en el día de hoy, estimados hermanos, de las viudas que han quedado y que ahora tienen que salir a ganarse el sustento en la vida? Ante esto, lo que está ocurriendo en el mundo, debemos pedirle a Dios y unirnos en oración para que sea el Señor quien nos haga pasar, hermanos, cuando nos haga pasar por medio de la tormenta, vayamos agarrados de su mano santa y bendita. Le hemos titulado al consejo bíblico, hermanos, crucemos la tormenta, hermanos, con Jesús. El Señor Jesús va con nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor, estimados hermanos, allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. La palabra del Señor dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amantísimo Dios y Padre Santo, en esta preciosa hora, Señor, venimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Primeramente, Señor, agradeciéndote, Señor, por tu palabra, por este consejo bíblico que has traído a nuestros labios y que será de gran bendición para nuestros hermanos, porque es tu palabra. Yo te pido, Padre Santo, que hables al corazón y a la vida de nuestros hermanos, porque te lo pedimos en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bien, el pasaje bíblico comienza diciendo: aconteció, hermanos, un día. Ahora, ¿cuál día? ¿Cuál día? Bueno, hermano, quizá es el día que tengas que pasar por el valle de la sombra o de la muerte o de la preocupación. El Señor Jesucristo, hermanos, prometió llevarnos a pastos verdes. Claro que sí. Pero nunca dijo que no tendríamos que pasar por el valle de la preocupación, por el valle de la depresión, por la ansiedad, por la soledad. Quizá, estimado hermano, este es tu día. En el día que se refiere la Escritura y la palabra del Señor, probablemente, hermanos, fue el mismo día que el Señor Jesús pronunció la parábola del sembrador, mostrando que un corazón dispuesto a recibir la semilla de la palabra de Dios producirá aumento y abundante fruto. Dentro de este fruto está la fe o la confianza en la persona de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Hermanos, los 12 apóstoles estaban dentro de aquellos que recibieron esa parábola y escucharon la palabra del Señor. Ahora, como era de esperarse, después de escuchar una gran enseñanza del Señor, hermanos, el Señor nos pone
en alguna circunstancia para poner en práctica lo que hemos aprendido. Los discípulos del Señor Jesús están al tanto y estaban a punto de enfrentar una situación donde tendrían que aplicar lo que el Señor les había enseñado. El texto que acabamos de leer dice que el Señor Jesús entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y esto es muy importante, estimado hermano. Y es el primer consejo que tiene Dios para nosotros en esta tarde. ¿Cuál es ese consejo? Óyelo bien, estimado hermano. Óyelo bien, estimada hermana, que estás pasando por la tormenta. Y dice: cuando el Señor Jesús nos pide hacer algo, podemos contar siempre con su muy grata y bendita presencia. Alabado sea el Señor. Ahora, esto no garantiza que nunca vamos a enfrentar pruebas, por ejemplo. Esto garantiza, hermanos, que nunca vamos a pasar por otra situación. Pero garantiza que dependiendo del Señor Jesús, podemos enfrentar, bendito sea su nombre, con éxito cualquier prueba. Si el Señor Jesús le pide hacer algo, estimado hermano que me estás escuchando, puedes estar seguro que el Señor Jesús está junto a ti para animarte, para fortalecerte y para guiarte. Tú, hermano, que estás pasando por alguna situación en tu vida, puede ser enfermedad, soledad, depresión, déjame recordarte que a tu lado está nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo para animarte, para fortalecerte y para guiarte. Por lo tanto, no hay razón alguna para temer cuando el Señor Jesús está a bordo de la barca. Bendito sea tu nombre. Y en esta tarde, invítalo a la barca. De modo, hermanos, referente a la palabra del Señor, los 12, acompañados del Señor Jesús, abordaron la nave y partieron hacia el otro lado del mar de Galilea. El mar estaba en calma y la navegación proseguía sin ningún inconveniente. Tanto así, hermanos, era la bonanza, que el Señor Jesucristo, tal vez cansado por la incesante actividad, buscó un lugar tranquilo dentro de la barca. ¿Y qué pasó? Se quedó dormido. Pero en algún momento sucedió lo inesperado. El texto dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Los que conocen muy bien el mar de Galilea dicen que esto sucede con frecuencia en este mar. Su situación geográfica hace que las condiciones atmosféricas cambien súbitamente. Pero yo, hermanos, me inclino a pensar un poco diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque si diéramos una mirada a lo que el Evangelio según San Lucas relata a continuación, ¿verdad?, del pasaje bíblico que estamos leyendo, encontraremos, hermanos, que al otro lado del lago esperaba al Señor Jesús un endemoniado en un lugar que se llama Gadara, donde el Señor Jesús hizo de su poder, hermanos, demostró su poder ante Satanás y sus demonios para expulsar los demonios de un hombre. Me parece a mí que quien estaba detrás de esta terrible tormenta en el mar de Galilea era nada más y nada menos que Satanás, en un esfuerzo inútil por estorbar que el Señor Jesús llegase a Gadara para librar a aquel hombre poseído por los demonios. Así sucede siempre, estimado hermano. El enemigo siempre está listo y dispuesto para estorbar las obras de Dios. Pero mira, hermano, a veces pensamos que si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, a veces pensamos, ¿verdad?, que jamás vamos a enfrentar dificultades, por ejemplo, que jamás vamos a enfrentar pruebas, que jamás vamos a enfrentar oposición. Pero no hay tal cosa, estimado hermano. Así como el Señor Jesús y sus discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar de Galilea, los que servimos a Dios, todos los hijos de Dios, hermanos, también vamos a enfrentar severa oposición de diversa índole, pero siempre orquestada por Satanás. Los que servimos al Señor, los hijos de Dios, no solamente debemos esperar oposición, óigalo bien, vamos también, hermanos, a tener que enfrentar oposición. Vamos a enfrentar algunas tormentas en la vida, como quizá tú, estimado hermano, en el día de hoy las estés enfrentando. Pero glorifica a Dios,
Glorifica a Dios allá en tu lecho de enfermedad, a donde estés preocupado, glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque lo maravilloso es que el Señor Jesús está con nosotros, está contigo, bendito sea su nombre. Y podemos contar con su persona en todo momento. Y Él está listo ¿para qué? Él está listo para socorrerte y para tomarnos de la mano, para salir airosos de cualquier tormenta. Satanás intenta estorbar la obra del Señor, pero después de todos, ¿quién es Satanás? Satanás no es más que un instrumento en la mano del Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre. La tormenta pudo haber estado orquestada por Satanás. Hermano, pero en el fondo era el Señor Jesucristo creando las condiciones necesarias para dar una lección importante a sus discípulos. Y óigalo bien, estimado hermano, óigalo bien. Satanás usa la adversidad para destruir. Sí, hermanos, lo hemos visto. Pero Dios usa la adversidad para construir. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, las pruebas están diseñadas, hermanos, por Dios. ¿Para qué? Para pulir nuestro carácter. La tormenta que se abatió sobre el mar de Galilea tenía el propósito de ¿qué? De probar la fe de los discípulos. Para que los discípulos sepan que su fe necesita fortalecerse cada día. Y así está pasando en el día de hoy. Si estás pasando por alguna prueba, por alguna lucha, glorifica a Dios. Porque sin duda esta tormenta que está pasando por tu vida traerá frutos. Para los discípulos fue necesario, ¿para qué? Para fortalecer su fe. ¿Y qué de nosotros? Es lo mismo, estimado hermano. Si estás pasando por prueba, por lucha, por tormenta, hermanos, después de todo esto, tu fe saldrá fortalecida y glorifica el nombre del Señor. El texto dice que la tempestad del viento era tan fuerte que los discípulos se anegaban y peligraban. Tenían miedo. Y yo me identifico con ellos, porque a veces yo también he sentido que me estoy anegando, que me estoy hundiendo en medio de las pruebas y de las tormentas de la vida. Y es la falta de fe, hermano, lo que muchas veces nos conduce a situaciones así. Ahora, movidos por el temor, en medio de la tormenta, los discípulos del Señor Jesús hicieron lo más sensato. Y ahí viene otro consejo para ti. En medio del temor, de la tormenta, los discípulos hicieron lo más sensato. ¿Qué hicieron? Vinieron al Señor Jesús. Vinieron al Señor Jesucristo. Ahora tú, hermano, estimado hermano, si estás pasando por prueba, haz lo más sensato. Ve a los pies del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que fueron al maestro, al Señor. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron, maestro, maestro, que perecemos. En medio de las tormentas de la vida, estimado hermano, amable hermano, siempre lo más sensato es recurrir a aquel que está con nosotros, a Jesucristo el Señor. Es sencillo mencionarlo, sí, hermanos, pero tan difícil es practicarlo. Cuando mis hijos, por ejemplo, cuando mis hijas eran pequeñas, hermanos, yo no conocía del Señor, pero mi esposa sí. Y cuando ellas se enfermaban, hermanos, yo buscaba frenéticamente al mejor pediatra y corría para allá, y corría con el mejor, y corría con otro médico. Pero ¿qué cuando todo fallaba? ¿Qué cuando todo fallaba? Aparecía mi esposa, estaba lista, y me decía, ven, te invito a pedirle al que todo lo pueda, al Señor Jesucristo. Y qué sorpresa para mí, para mi incredulidad, que mis hijas eran sanadas. Ahora, volviendo, hermanos, a la cita bíblica, qué gran ejemplo de los discípulos, hermanos, de los discípulos del Señor. Cuando estuvieron en medio de su tormenta, pensaron, hermanos, que iban a perecer, que se estaban anegando, y tomaron conciencia del peligro en el que estaban ellos. Así tú, estimado hermano, si estás pasando por enfermedad, toma conciencia del peligro. Pero los apóstoles hicieron lo correcto, bendito sea su nombre. Buscaron al Señor Jesús por ayuda. Hermanos, si tú estás pasando por lucha, por prueba, por enfermedad, por tentación, por angustia, por soledad,
Porque hoy en día muchos padres han perdido a sus hijos, hijos han perdido a sus padres, esposas han perdido a sus esposos y hermanos, muchos huérfanos han quedado por esta pandemia. Tú también, hermano, en medio de las tormentas, en medio de esta enfermedad, no te rompas la cabeza buscando una solución propia por tu cuenta. No, hermano, echa mano del recurso sin igual. Echa mano de la oración y con fe pídele al Señor Jesús que te socorra en estos momentos. Quizás hayas perdido un ser querido. Acuérdate de Cristo Jesús. Él va en la barca contigo. Y solamente necesitamos ir al Señor y decirle, Señor, Señor, mira que perezco. Y el Señor va a estar con su poderosa mano atendiendo ese llamado. La palabra de Dios dice que podemos acercarnos con confianza al trono mismo de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Eso es justamente lo que hicieron los discípulos del Señor Jesús en medio de la tormenta. Cuando alguien se acerca con fe al Señor, cuando alguien se acerca con fe al Señor Jesús para buscar ayuda, oh hermanos, el Señor Jesús responde, bendito sea su nombre. En el caso de los discípulos, Lucas registra que el Señor Jesús despertó, pero que había estado durmiendo, hermanos, tranquilamente a pesar de la tormenta. Se levantó el Señor y ya puedo verlo, hermanos, majestuoso. ¿Y qué hizo? Reprendió el viento y las olas, hermanos, y se hizo gran bonanza. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Es el poder del Señor Jesús sobre la misma naturaleza. Note, estimado hermano, que la naturaleza, con todo lo que esto implica, no es más que un siervo dócil, hermanos, en las manos poderosas de su Creador, el Señor Jesucristo. Puede ser que Satanás haya incitado el viento y las olas, pero cuando el viento y las olas escucharon la reprensión de nuestro amado y bendito Señor, oh hermanos, inmediatamente obedecieron. ¿Qué estás pasando? ¿Depresión? Pídele a Dios y el Señor la echará fuera. Soledad, Jesucristo es la mejor compañía. Enfermedad, Jesucristo es la medicina para la enfermedad. Es posible que en este mismo instante de tu vida estés enfrentando los azotes del viento y de las olas terribles de la prueba. Estimado hermano, déjame decirte que si tú buscas al Señor en oración y depositas sobre Él tu carga, es muy probable que el Señor reprenda ese viento y esas olas de tu vida y recuperes la tan ansiada calma. En estos años, hermanos, hemos visto gran cantidad de enfermos. Y sin duda, hermanos, cuando el Señor viene a ellos, y cuando el Señor hace la obra milagrosa, oh hermanos, la calma vuelve a sus rostros. Cuando se tranquilices, hermanos, el Señor, cuando todo se tranquilizó, el Señor Jesús hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Es la misma pregunta que el Señor Jesús nos hace cada vez, hermanos, cuando nos ponemos a temblar con miedo ante las adversidades y las pruebas que tenemos que enfrentar. El Señor nos dice, ¿dónde está tu fe? ¿Cuántas razones tiene la palabra del Señor, la Biblia, cuando dice que en lugar de preocuparnos en medio de las tormentas de la vida, debemos echar nuestras cargas sobre nuestro amado y bendito Señor? Todas las ansiedades sobre Él, porque la palabra del Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En esto se manifiesta la fe. Ahora, hermanos, los discípulos deben haber reconocido que aunque hicieron lo correcto al buscar al Señor Jesús para que los ayudase en las tormentas, sin embargo, no fue correcto perder la calma y pensar que iban a naufragar. Así ha de haber sido la tormenta, hermanos, que a estos hombres acostumbrados al mar los hizo temer. La historia bíblica, hermanos, termina con una pregunta que se hacían los discípulos entre ellos. Ellos entre ellos mismos decían, ¿quién es este? Refiriéndose al Señor, que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Y ahora nosotros podemos asegurar que ese es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Los discípulos no estaban seguros en cuanto a la respuesta a esta pregunta,
Pero nosotros sabemos a ciencia cierta que aquel es el que tiene la autoridad sobre los vientos, sobre las aguas, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad. Ese es nuestro amado y bendito Salvador, el Señor Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Y tú lo debes hacer también. Tú que has sido sanado, tú que estás pasando por la tormenta, acuérdate que aunque andes en valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno. Y así podemos afirmar que Jesús es el Señor y es el Rey de nuestra vida. Que Jesucristo es el que tiene el dominio de todas las cosas. Bendito sea su nombre. El diablo puede traer tormentas a tu vida como lo está haciendo en el día de hoy. Pero en medio de estas, oh hermano, está la mano poderosísima del Señor. Siempre está ahí. Y tú que estás lejos de la barca del Señor Jesús, yo te invito en esta preciosa tarde a que vengas al Señor, a que te arrepientas y lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador de tu vida, y entrará a tu barca y estarás confiado porque irás caminando con Él. La pregunta, hermanos, que se hicieron los apóstoles, ¿quién es este? Hermanos, es sin duda, hermanos, el reflejo a lo que muchas veces nosotros caemos cuando dejamos que la tormenta, la enfermedad, la depresión, la ansiedad, la soledad invadan nuestros corazones. Y nos olvidamos quién es ese, quién es el Señor Jesucristo. Ellos se olvidaron lo que dice el Salmo 89:8, estimado hermano. ¿Y qué dice el Salmo 89:8? Y dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Y el 9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Óyelo bien, ellos se olvidaron de esta promesa. Y sin duda nosotros, hermanos, que me estás escuchando, muchas veces en la enfermedad nos olvidamos de las promesas de Dios. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Este es Jesús el Cristo. Es el que te puede hacer pasar por la tormenta, pero que nunca permitirá que Satanás te destruya. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso a mí llena mi alma de gozo y de alegría. Ese es Cristo nuestro Dios. Y repetimos, puede hacernos pasar por la enfermedad, puede hacernos pasar por la soledad, por la depresión, por la angustia, por la tormenta, cualquiera que sea, oh hermanos, pero nunca permitirá que Satanás nos destruya. Este es el Todopoderoso, este es el Hijo de Dios, es Jesucristo hecho hombre. Es el mismo que creó los cielos y la tierra. Este es Jesús, que las fuerzas de la naturaleza le obedecen. Bendito sea su nombre. Oh hermanos, la pregunta en esta preciosa tarde, antes de concluir este precioso consejo bíblico, es: ¿este es tu Dios? ¿Este es tu Dios, estimado hermano? ¿O solamente es una teoría en tu vida? Recuerda, estimado hermano, que me estás escuchando y que escucharás después este consejo bíblico. Fe es confianza. Fe es confianza. Depositemos, hermano, nuestra confianza en Él. Clama a Dios, ora a Dios y obrará el Señor Jesucristo. Él nunca se equivoca, estimado hermano. Y en esta preciosa tarde déjame recordarte que si tú estás fuera del camino del Señor, que si tú, al igual que Pedro, caminaste o caminas lejos del Señor, antes, hermanos, allá en la cruz, antes de la cruz del Calvario, y no has entregado tu vida a Dios en estos momentos, yo te invito a que lo hagas. No esperes el día nublado de la tormenta de tu vida. No esperes a que esté a punto por hundir tu embarcación, estimado hermano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que veas a Cristo el Señor. Que vuelvas a Él. Hermanos, entrega tu vida a Cristo. Jesucristo es el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, que estás pasando por depresión. Hermanos, en estos últimos días me han hablado hermanos que están tristes, que se sienten cansados, que se sienten agotados, que no le encuentran a algunos hermanos ya chiste a la vida, así lo dicen ellos. Esos son signos de depresión. Otros están pasando por soledad, perdieron a su esposo, esposos perdieron a su esposa. Hermanos, ¿qué de los huérfanos, de nuestros hermanos que han quedado huérfanos?
¿Qué hay de pastores y ministros, hermanos, que en estos momentos también están pasando por necesidad? Yo te digo en esta preciosa hora que te agarres fuerte de la mano del Señor, que te agarres de la mano poderosa de Cristo. Él está dispuesto a socorrernos, siempre lo hizo con los apóstoles, cuando los vio tristes, cuando los vio angustiados, cuando los vio con miedo en el rostro. ¿Qué hizo el Señor? Se levantó majestuoso y que reprendió las olas. Y así lo puede hacer con las olas que están atormentando tu vida. Solo basta con que vengas a Él y te inclines a Él y le digas de todo corazón: Señor, ayúdame, que perezco. Y el Señor te rescatará, y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y vamos a agradecer a Dios en oración. Amantísimo Padre Celestial, en esta preciosa hora, Señor, te agradezco por tu palabra. Te agradezco por este consejo bíblico, Padre, porque sin duda tú has puesto, Señor, en nuestro corazón la necesidad, Señor, de hablar de esta porción de tu palabra para alentar a nuestros hermanos que están pasando por necesidad, por aflicción. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa y santa y toques y reprendas cualquier enfermedad, Señor, cualquiera que sea, Padre. Tú tienes poder para hacerlo, Padre de los cielos, porque tú eres todopoderoso. Tú nos has dado la certeza, Señor, de que vives y vives para siempre. Gloria sea tu nombre, mi Señor Jesucristo. Te amamos y te necesitamos. Tú eres el que vives por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por este consejo bíblico, y te agradecemos todo, Dios, en el nombre de tu amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Y amén, Señor. Gracias al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Este es el consejo bíblico. Y permítame siempre recordarle, hermanos, que compartan el programa y que no se olviden, hermanos, de escucharlo posteriormente. Y de que 8 días, el día miércoles, hermanos, hay otro consejo bíblico hermoso que, hermanos, traerá refrigerio a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a dar unos saludos que nos están mandando en esta tarde. Dice aquí Vero Gil Lara: Dios les bendiga, saludos a toda la familia. La hermana Tinita Lara: Dios le bendiga, hermana Tinita. Dios bendiga, hermana Patti y hermano David. Dios guarde a toda su familia. Igualmente, mi hermana, que el Señor le bendiga. Erika Barrera Rosas: amén, gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente, hermano David, y a todos los que hacen posible este programa. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, estimados hermanos. Saludo a la hermana Susana Gómez, al hermano Eliseo Benito Báez. Amén. Manda un mensaje que dice: Dios le bendiga, hermano David. Gracias a Dios por compartirnos el consejo bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga su vida. Gloria Amén, a Dios. Aleluya. La hermana Ruda Espinosa Contreras dice: Dios le bendiga, hermano. Le doy gracias a Dios por la salud de mi hermana Margarita. Gloria Está a Dios. mejor de salud. A Dios sea la gloria. Así es, hermana. Dios le bendiga a usted, a su familia, a su hermana. Que el Señor la siga fortaleciendo. Susana Gómez: Dios le bendiga, hermano David Poblano, y a su amada esposa. Dios le bendiga. Gracias, hermana. Dios le bendiga. A la hermana Joaquina JB: Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por compartirnos el mensaje. Amén. Gracias a Dios, hermana. Aquí tenemos otros mensajes. Violeta González: Dios le bendiga grandemente y prospere su ministerio, hermano. Amén, aleluya. Gracias. Saludos, a amada Dios. hermana. La hermana Febe Castillo dice: buenas tardes, Dios te bendiga, mi amado hermano David. Dios te bendiga y te siga usando para gloria de su nombre. Saludos de parte de la familia Carretero Castillo. Un abrazo a tu familia, a mi hermana Patti. Sigan adelante sirviendo a nuestro amado Salvador.
Gracias, hermana. Dios le bendiga. Violeta González, amén, gloria a Dios. Eunice Hernández, Dios le bendiga, hermano David, y a toda su familia. Gracias al Señor por compartirnos este consejo bíblico. Dios le bendiga a mi hermana junto a su familia. Amén. Sandra Luz, Dios les bendiga. Saludos desde La Paz, Baja California Sur, de la Iglesia Maranata. Un saludo, hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. Violeta González, así sea, gloria a Dios. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Pues estos son los saludos, hermanos. Igualmente un saludo para todos y que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Pues vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por este consejo bíblico, hermanos, y así estaremos despidiendo la transmisión. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos de aquí 8 días, hermanos, en el programa Mujeres de Fe, y no se olviden de sintonizar el consejo bíblico. Oramos a Dios. Padre bendito y santo, yo te agradezco nuevamente, Señor, porque nunca nos cansaremos de agradecerte, Señor, por tanta bondad y tanta misericordia. Yo te pido ahora en esta hora, Señor, que te quedes con nosotros, Padre. Mira a mis hermanos donde se encuentran, Señor. Están pasando por necesidad. Están pasando, Señor, por aflicción, Señor. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa. Mira, Señor eterno, cuánta muerte, Señor, cuánta desolación. Mira, Señor eterno, pero yo te pido en esta hora, Señor, que vayas con poder a la vida de nuestros hermanos, Señor. Consuela sus vidas, Señor. A los que están pasando por, Señor, por la tormenta de la enfermedad. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sánalos en el nombre glorioso de Jesús, Señor eterno. Tú tienes poder para hacerlo. Restaura las vidas, Señor. Alienta a los que están desalentados, a los que están deprimidos, a los que están en soledad, Señor. Abrázalos tú, poderoso y santo Salvador. Yo te agradezco, Padre, nuevamente, Señor, por tanta bondad y tanta misericordia. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Aleluya. Amén.